Capítulo 26. Familia. Resumen. Las secuelas del arresto de Bakugo. Shouta se despertó cuando Eri lo golpeó en la cara. Era tan linda que ni siquiera podía estar enojado, pero aún así gimió cuando apenas abrió un ojo, hasta que vio la expresión de preocupación en su rostro. Eri. Cariño, ¿qué es? ¿Hay algo mal? Alguien está en la puerta. Eri susurró. Han estado llamando durante mucho tiempo. Intenté esconderme, pero no se van. Shouta se tensó. Está bien. Quédate aquí y yo iré a comprobarlo, ¿de acuerdo? ¿Te gustaría meterte debajo de la cama? ¿Te ayudaría eso a sentirte seguro? Eri dudó por un momento, luego negó con la cabeza. Iré a protegerte, papá. Shouta frunció el ceño. Probablemente no era alguien demasiado peligroso, ya que todavía estaban en terrenos de la UA, pero si era la liga o algo similar, ¿qué tal si te escondes detrás del sofá, ok? De esa manera sé que estás a salvo, pero aún puedes venir a salvarme si lo necesito. Eri asintió, mirándolo con ojos valientes que hicieron que su corazón estallara de orgullo. Está bien, déjame agarrar mi arma de captura. Ella se lo tendió antes de que terminara su oración y él sonrió cuando lo tomó. Buen trabajo, cariño, ahora vamos. Veamos quién es. Agarró su bufanda y en silencio se dirigió a la puerta principal mientras el intruso tocaba de nuevo. Shouta le asintió a Eri y se aseguró de que estuviera completamente oculta antes de desbloquear la puerta y abrirla de golpe. La única razón por la que no atacó de inmediato fue porque estaba Shinzo del otro lado. Aizawa. Gracias a Dios. Shinzo parecía preocupado. ¿Ya viste las noticias? Shouta gimió y se frotó los ojos. Niño, es literalmente, miró el reloj. Casi las 3 de la mañana. ¿Por qué estaría viendo las noticias? Eri, es solo Shinzo, puedes salir ahora. Eri salió lentamente de detrás del sofá, aferrándose a la tela suelta de los pantalones de su pijama mientras se escondía parcialmente detrás de él. Shouta se volvió hacia Shinzo, quien parecía tener algo que quería decir, pero no estaba seguro de cómo decirlo. ¿Y bien? ¿Qué es tan importante como para irrumpir en mi apartamento en medio de la noche? Un Shinzo miró entre Shouta y Eri. Bakugo ha sido arrestado. Por Uraraka. Shouta se quedó helado. ¿Qué? Eri ya había tomado el control remoto y lo convirtió en un canal de noticias 24/7. El reportero estaba parado frente al Museo All Might, que era exactamente donde Uraraka y Asuya habían planeado patrullar antes. Mierda. Todavía están surgiendo detalles sobre el altercado de esta noche, pero parece que el vigilante violento comúnmente conocido como Kim fue detenido esta noche por un estudiante de la UA que se conoce con el nombre en clave de Uraviti. Sin embargo, la mayor sorpresa no fue que un estudiante pudiera acabar con una fuerza tan destructiva, sino el hecho de que el propio Kim también es estudiante de la UA. Los dos parecen haber estado persiguiendo a los mismos criminales cuando se cruzaron y aunque no se sabe mucho sobre la pelea en sí, los testigos informan que hubo al menos una víctima. ¿Una casualidad? Shouta se volvió hacia Shinzo. ¿Quién? ¿Quién murió o quién los mató? Shinzo preguntó. Estoy bastante seguro de que eso es lo que todo el mundo está preguntando. Sin embargo, mi dinero está en Bakugo como el asesino. Quiero decir, Uraraka ha estado pasando por sus propios problemas, pero Bakugo es naturalmente más violento. Shouta se derrumbó en el sofá al lado de Eri, que seguía mirando la pantalla con los ojos muy abiertos. ¿Quién más sabe? Quien quiera que haya estado viendo las noticias. Shinzo se encogió de hombros con impotencia. Estaba despierto con insomnio, así es como lo vi, pero sé que Kaminari generalmente se despierta con las notificaciones en su teléfono, por lo que probablemente ya lo sabrá, y es muy probable que Hiro lo haya escuchado cuando estaba mirando. Ok, llamaré a Shouta se detuvo. Llamaré a Tsukauchi. ¿Puedes cuidar a él un rato mientras manejo esto? Shinzo asintió. ¿Crees que Bakugo realmente? Con suerte, son solo las noticias que sensacionalizan las cosas. Shouta dijo rápidamente, sacando su teléfono. Por el amor de Dios, espero. Mitsuki se retorció las manos mientras se dirigía a la estación de policía. Masaru había recibido una llamada sobre Katsuki y los dos estaban a punto de irse cuando cometieron el error de revisar las noticias, razón por la cual Mitsuki estaba aquí. Solo.
A punto de conocer a su hijo que acababa de. Ella respiró hondo y se obligó a contener las lágrimas. A este ritmo, iba a tener arrugas. La mujer cuya peculiaridad hizo que su piel fuera naturalmente perfecta. Tal vez la noticia estaba mintiendo, pero una sensación de hundimiento en sus entrañas le dijo que no se hiciera ilusiones. Su hijo había sido arrestado. ¿Qué tan mal se habían equivocado al criarlo Ciel? Milisegundo. Bakugo. Un hombre la saludó cuando entró. Soy el detective Tsukauchi. Trabajo en estrecha colaboración con Wahai, así que estaré consultando sobre el caso de su hijo. Mizuki asintió temblorosamente. ¿Puedo verlo? Tsukauchi la miró con compasión. Por supuesto. Solo serán unos minutos más. Los otros detectives están terminando con su declaración. Toma, te llevaré a la sala de observación. De esa manera, puedes entrar directamente cuando terminen. Mitsuki siguió en silencio mientras el detective la conducía a través del laberinto de pasillos traseros hasta que llegaron a una puerta marcada como sala de interrogatorios 3. Él la abrió y ella entró en una habitación oscura con un espejo de 2 vías. Su hijo estaba sentado al otro lado, esposado a la mesa y se parecía menos al niño que ella creía haber criado y más a un villano a punto de saltar sobre la mesa y degollar a ambos detectives a la menor provocación. Llevaba una sudadera con capucha negra y tenía la cara y las manos cubiertas de hollín. ¿Qué había sido de su hijito? Te dije. Por última vez, no quise matar a ese tipo. Katsuki gruñó. ¿Y por qué solo me hablas a mí? Cara Redonda es el que decidió disparar primero y hacer preguntas después. Creo que esa declaración también se aplica a ti. Uno de los hombres dijo con cansancio. Se puso de pie y abrió la puerta de la sala de observación, frotándose las sienes con frustración mientras entraba. Hemos estado hablando en círculos durante los últimos 10 minutos. No creo que haya nada más que podamos obtener de él ahora mismo. ¿Es esta la madre? ¿Dónde está el papá? Mitsuki tragó saliva, con la boca seca. Él estaba ocupado. Solo soy yo hoy. El otro detective la miró con comprensión. Lo siento. Mitsuki pensó que no podía decir nada más, así que simplemente asintió y el detective sacudió la cabeza para que ella la siguiera mientras regresaba a la sala de interrogatorios. Está bien, Bakugo. Todavía tienes un minuto caliente hasta que el juez decida sobre tu fianza, pero mientras tanto, tu madre. Katsuki la miró y su rostro se endureció. Fuera. ¿Qué? Mitsuki parpadeó sorprendido. Katsuki, entiendo que esta es una situación bastante mala, pero... Dije, sal. Katsuki se lanzó hacia adelante, haciendo que las esposas tintinearan mientras le gruñía. Sé que odias verme, no intentes fingir. Solo estás aquí porque tú y el viejo tenían que aparecer y Dios sabe que no quiere tener nada que ver conmigo. No quiero verte, así que vete. Tsukauchi colocó una mano sobre su codo. Quizás sería mejor que volvieras en otro momento. Puedes quedarte si quieres, pero bueno, te mantendremos informado y te contactaremos una vez que se calme un poco. Tal vez Mitsuki debería haber luchado por quedarse, pero estaba tan sorprendida por todo que ni siquiera se le ocurrió empujar contra las manos que la guiaban suavemente fuera de la habitación. Ni siquiera era realmente consciente de nada, todo se movía demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo a su alrededor, hasta que estuvo de pie en la estación de tren, completamente sola otra vez. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Ya era tarde cuando Fumikage regresó a los dormitorios. Después de su altercado con Aux, tanto él como Dark Shadow estaban demasiado nerviosos para volver directamente a los dormitorios. Claro, era lo suficientemente tarde como para que probablemente no hubieran tenido que lidiar con muchos de sus compañeros de clase, pero aún así, después de todo lo que Aux había dicho y ofrecido, simplemente no estaba de humor para caminar mientras miraban. Eli susurró a sus espaldas. Así que no lo había hecho. Había deambulado por un tiempo, visitando una vieja playa que alguien había limpiado el año pasado y comprando comida en un restaurante de mala muerte que estaba abierto hasta las 2. Caminar en la oscuridad era reconfortante de una manera que en realidad no había esperado.
Toda su vida le habían enseñado a temer a la oscuridad, porque era lo que hacía a Dark Shadow más incontrolable, pero también los hacía a ambos más poderosos. En lugar de ser una amenaza, era como si la oscuridad fuera una manta que lo envolvía y los reconfortaba a ambos. Una vez que se calmó lo suficiente, caminó de regreso a Uma. Era la mitad de la noche, por lo que nadie debería estar despierto excepto tal vez Shinzo, pero por lo general era bastante bueno al no mirar a Tokoyami como una amenaza, debido a que tenía la peculiaridad de un villano. Debería haber sido fácil simplemente subir a su habitación y quedarse dormido sin encender una sola luz, pero cuando abrió la puerta de los dormitorios, la habitación estaba iluminada y todos los miembros restantes de su clase estaban despiertos y mirando a él. Hola. Fumikage dijo con cautela. ¿Qué loco banquete de oscuridad está ocurriendo? ¿En serio, amigo? Kirishima lo miró con traición. ¿Tú también? Pensamos que eras mejor que esto. Hiro escupió. Pero no, solo tenías que ir y convertirte en traidor también. Y luego apareces aquí con la audacia de mentir al respecto. ¿Qué? Fumikage dio un paso atrás. Estaba cansado, confundido y asustado. ¿Por qué todas las luces eran tan brillantes? No soy un traidor. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Nunca me uniría a los villanos. Ah, ¿de verdad? Zero puso los ojos en blanco y le mostró una foto en su teléfono. Entonces, quizás te importaría explicar por qué hay una foto tuya y Aux hablando como viejos amigos que se está volviendo viral en este momento. Fumikage estaba empezando a hiperventilar y tuvo que luchar contra Dark Shadow mientras gritaba para luchar, matar, proteger. Él estaba tratando de reclutarme, pero yo no. Sí, claro. Mina lo fulminó con la mirada, el ácido ya cubría sus manos y Fumikage se sobresaltó cuando se dio cuenta de que sus compañeros de clase se estaban preparando para una pelea. Tienes una reunión con un villano la misma noche en que arrestan a Bakugo por asesinato y realmente esperas que creamos que eso es una coincidencia. No somos estúpidos, pájaro tonto. Bakugo mató. Fumikage se sintió más como un pájaro que nunca en su vida, pero tal vez eso fue porque se sintió como una presa. Su cabeza se sacudió para tratar de mantener a todos sus compañeros de clase en su línea de visión. Veces a medida que más y más de ellos activaban sus peculiaridades. Te lo juro, no sabía. Su estómago se hundió cuando se dio cuenta de que nada de lo que dijera los convencería. Siempre lo iban a ver como un villano, debido a su peculiaridad, sus conexiones y las caóticas coincidencias que no podía controlar. Estaban a punto de pelear con él, arrestarlo, y lo peor es que no sabía hasta dónde estarían dispuestos a llegar. Pero tenía la sensación de hundimiento de que Bakugo acababa de responder esa pregunta. Dark Shadow arremetió tan pronto como llegaron a la puerta. Tokoyami fue capaz de guiar el ataque hacia Kirishima para que las garras de su peculiaridad arañaran la roca en lugar de la carne, pero sabía que no sería capaz de contener a Dark Shadow por mucho tiempo. En este punto, ni siquiera estaba seguro de querer hacerlo. ¿Quién era él para luchar contra lo que aparentemente ya había decretado el destino? Vio a Yaoyorozu haciendo un gran objeto con su estómago y supo que tenía que irse antes de que terminara el reflector que estaba creando. Dark Shadow lo envolvió casi por completo, protegiéndolo de los ataques de sus compañeros de clase y ayudándolo a mezclarse con las sombras mientras corría por el patio y hacia las puertas. El conector de los auriculares de Hiro se clavó en su tobillo, sacudiéndolo hasta los huesos con los latidos de su corazón y él gritó, pero se obligó a coger el resto del camino fuera de la puerta y meterse en el callejón más oscuro y cercano que pudo encontrar, dejando que Dark Shadow se convirtió en un verdadero muro de oscuridad para ocultarlos de la vista mientras sacaba tembloroso su teléfono. Debería haber borrado este número hace meses. Él había querido. Podría haberlo hecho en cualquier momento. Pero por alguna razón no lo había hecho y por el momento, solo podía agradecer a cualquier perla de oscuridad interior que lo había poseído para mantener una última conexión con su antiguo mentor. El teléfono sonó por lo que pareció una eternidad y las lágrimas corrían por su rostro y se atrapaban en sus plumas cuando alguien finalmente contestó, halcones. Me han empujado del nido. Por favor. Sálvame. Capítulo 27. Bonos. Resumen. Tener amistades buenas y sanas es importante, ¿no crees?
Aizawa se veía completamente estoico cuando vino a recogerlos, pero Tsu solo podía imaginar lo que pasaba por su cabeza. Todos sabían que Bakugo no era el mejor chico y que no había estado pasando su mejor momento desde todo el fiasco de Mastermind, pero ninguno de ellos había pensado que lo llevaría tan lejos. Sin embargo, aparentemente habían estado tan ciegos con Bakugo como lo habían estado con Todoroki, porque honestamente era un milagro que esto no hubiera sucedido antes, considerando el historial de violencia de King. Tsu se había quedado atrás mientras Ochako perseguía y trataba de salvar a la víctima, pero incluso después de que llegaron las ambulancias, apagaron las luces casi de inmediato cuando se dieron cuenta de que no tenía sentido. Siempre habría algunas personas a las que llegarían demasiado tarde para rescatar. Tsukauchi le asintió a Aizawa cuando entró. Aizawa. Ojalá nos viéramos fuera de las crisis. Probablemente nos veríamos mucho menos. Aizawa respondió. Gracias por hacer esto, por cierto. No quería dejar este caso en manos de cualquiera. Tsukauchi suspiró, desearía poder hacer más, pero una vez que los medios se enteraron de la historia. Aizawa negó con la cabeza, una situación como esta nunca iba a ser buena. Envíame los informes de los interrogatorios, ¿quieres? Por supuesto. Tsukauchi hizo un gesto a Tsu y Ochako, las chicas pueden irse. Obviamente, retendremos a King un poco más, pero cuando esté listo para pagar la fianza, podemos entregarlo a sus padres o a un maestro. Después de esta noche, ya no soy su maestro. Dijo Aizawa, ya dirigiéndose hacia la puerta. De ninguna manera permitiría que un niño que no puede controlar su propia violencia se quede en mi clase y perfeccione esas tendencias destructivas nunca más. Además, una expulsión rápida podría apaciguar a las masas y hacer que todo esto sea un poco menos un espectáculo de mierda. Ya le envié el papeleo a Netsu. Shuakuchi miró a Aizawa con tristeza, lo siento. Sé cuánto odias expulsar a los estudiantes. Tiene que hacerse. La voz de Aizawa no tenía emociones. No puedo permitir que los estudiantes se conviertan en héroes que solo van a romper el sistema aún más. Desearía haber podido ayudar un poco más a Bakugo, pero él es quien tomó las decisiones que lo trajeron aquí. Hizo su cama y ahora tiene que acostarse en ella. El viaje de regreso a Oa fue tranquilo. El sol apenas comenzaba a salir mientras conducían por las calles desiertas, lo cual era hermoso de una manera inquietante. Tal vez tenía algo que ver con tener una peculiaridad de rana, pero Tsu siempre se había sentido atraído por la belleza natural de cosas como los amaneceres y atardeceres. Le ayudó a recordar que todavía había cosas buenas en el mundo, incluso ahora. No es que el mundo en el que habían sido arrojados no tuviera su propio tipo de belleza, pero era más una belleza desolada, como un valle de rocas en lugar de una exuberante selva tropical. Ochako tenía esa misma belleza áspera ahora. Tsu había notado que se estaba desarrollando en los últimos meses y lo odiaba tanto como lo respetaba. Por un lado, era increíble que Ochako estuviera haciendo todo lo que hacía, pero por otro lado, estaba minando rápidamente todo lo que la mantenía unida y era solo cuestión de tiempo hasta que se derrumbara. Tsu no iba a poder detenerlo, había tenido que aceptar eso después del fracaso de una intervención que uno había intentado detener, pero se negaba a estar indefensa. Tsu miró a Ochako, que se obligaba a permanecer despierta a pesar de que las bolsas de sus ojos estaban más oscuras de lo que Tsu las había visto nunca. Si Ochako insistía en correr hasta que se rompiera, entonces alguien tenía que estar allí con un plan para recoger los pedazos cuando eso sucediera. Mitsuki vaciló mientras levantaba la mano para llamar. No sabía por qué había pensado que venir a Inkos era una buena idea. En realidad, probablemente fue una idea terrible, porque, por supuesto, todo este fiasco era solo una prueba de que debería haber podido ver los problemas de Katsuki antes y evitar que lastimara a Izuku en primer lugar. Pero, Inko era la única otra persona que conocía cuyo hijo era un villano. Lo cual, por supuesto, era una razón de mierda para visitar a alguien. Debería irse a casa y tal vez llamar a Inko por la mañana o algo así. Mitsuki asintió con decisión y se giró para irse cuando la puerta se abrió. Inko salió al aire fresco de la mañana, agarrando una bata alrededor de su pecho. Mitsuki. Vi las noticias. ¿Te gustaría entrar a tomar un té?
Mitsuki sintió que esas estúpidas lágrimas de Midoriya eran contagiosas mientras se congelaba. Eso sería genial, Inko. Te debo una. Tokoyami no había dicho una palabra desde que llegó. Desde que Aux salió corriendo y voló de regreso unos minutos más tarde con Tokoyami en sus brazos, su antiguo compañero de clase había estado sentado en un taburete en la esquina, observándolos con aprensión mientras el resto de la liga jugaba videojuegos. Dark Shadow estaba envuelto a su alrededor de manera protectora y, literalmente, le había gritado a Mustard cuando el niño trató de saludarlo. Hasta ahora todos los demás lo habían dejado solo y lo habían dejado hacer lo suyo. Shoto no estaba muy seguro de cómo acercarse a él porque técnicamente se conocían, pero en realidad nunca había sentido ninguna conexión con los otros estudiantes en 1A y las últimas veces que se habían visto, habían sido como enemigos. Davi siguió lanzándole miradas, pero Shoto simplemente, no sabía qué decir. Se suponía que debía dar felicitaciones o condolencias en esta situación. Casi saltó cuando Compress apareció detrás de él, con 2 vasos de jugo de uva en sus manos. Ah, joven Shoto, me preguntaba si podrías hacerme un favor. Shoto lo miró con sospecha, ¿y qué sería eso? Compress sonrió y empujó ambos vasos en sus manos. ¿Podrías llevarle un refrigerio al joven Tokoyami? Estoy seguro de que no ha estado bebiendo suficiente agua. El otro vaso es para ti, por supuesto. Muchas gracias. Y con eso, Compress lo abandonó a la misma tarea que había estado evitando, corriendo a la cocina antes de que Shoto pudiera mirarlo apropiadamente. El pendejo. Resistió la tentación de congelar ambos vasos en cubos, pero se aseguró de que probablemente estuvieran fríos mientras se acercaba a Tokoyami, quien se tensó tan pronto como lo vio venir. Dark Shadow se hizo un poco más grande por cada paso más cerca que dio Shoto, por lo que se detuvo a unos pocos pies frente a ellos, encogiéndose de hombros torpemente mientras intentaba señalar el jugo. Compress dijo que te diera uno de estos. Shoto explicó. No está drogado ni nada, así que sí. Para su sorpresa, Tokoyami resopló. En este momento, no estoy seguro de que importe si lo fuera. El mundo ya es tan oscuro, tal vez es hora de abrazarlo, en lugar de tratar de forzarlo a salir a la luz cuando todo lo que parece hacer es alejarse. Oh, sí. Shoto asintió. Así que... jugó. Tokoyami asintió lentamente y, aunque Dark Shadow lo miró con cautela mientras se sentaba, no hizo ningún movimiento para atacar, por lo que Shoto lo contó como una victoria. Silenciosamente le tendió uno de los vasos a Tokoyami, quien lo tomó agradecido y comenzó a beber unos sorbos. No era mucho, pero era mejor que nada, ¿verdad? Tal vez podrían encontrar una manera de hacer que esto funcione. Después de unos minutos más de ver a Shigaraki destruir a Davi en un juego de carreras, Tokoyami rompió el silencio. Si me hubieran dado otra opción, me habría quedado. No quería estar aquí. Me imaginé eso. Dijo Shoto. Supongo que nunca me pareciste del tipo de villano. Tokoyami resopló, entonces eres el único que no ha sido afectado por la locura. Todos los demás han visto esto en el horizonte durante meses. Shoto frunció el ceño, ¿qué quieres decir? Todos pensaron que Fumi los iba a traicionar. Sombra Oscura gruñó. Así que esos pequeños buitres se volvieron contra él primero. Los odio. Quiero destrozarlos y... Cálmate Dark Shadow. Ordenó Tokoyami. Lo hecho está. El destino ha sido escrito y nuestros caminos han sido elegidos para nosotros. Lo único que queda es desempeñar bien nuestros roles y asegurarnos de que aquellos que nos impulsaron a abrazar la oscuridad se arrepientan del papel que jugaron en ella. ¿Así que estás aquí para quedarte? Preguntó Shoto. ¿Por qué no tienes que hacerlo? La mirada de Tokoyami se llenó con una cantidad sorprendente de rabia cuando se encontró con los ojos de Shoto. Es mi destino estar envuelto en sombras. Si nuestros viejos amigos insisten en verme como nada más que un villano, entonces tal vez sea hora de dejar de luchar y alcanzar la meta que me han impuesto. Si me tienes, eso es. Shoto sonrió y levantó su copa, los rechazados de la sociedad son todos parte de la familia aquí. Bienvenido a la Liga de los Villanos. Tokoyami asintió solitariamente y levantó su copa a cambio, estoy aquí. Capítulo 28. Acción. Resumen. La acción es la raíz del progreso.
Si pudiera expulsar a cada uno de ustedes, lo haría. Shouta miró a su clase. La mayoría de ellos parecían arrepentidos, pero algunos parecían resentidos y algunos incluso le devolvieron la mirada. De todos los momentos para que Netsu decidiera revocar sus privilegios de expulsión, tenía que ser ahora. Por mucho que lo odiara, entendía de dónde venía la rata. Con toda la prensa negativa que estaban recibiendo después del arresto de Bakugo, expulsar al resto de la clase no se vería bien, pero habría un nuevo tipo de pesadilla mediática tan pronto como el público pensara que Tokoyami había abandonado y solo empeoraría si hubiera desertado a la liga, como parecían creer sus compañeros de clase. Si había desertado, Shouta no estaba convencido de que el hecho de que sus compañeros de clase lo hubieran atacado literalmente sin provocación no tuvo nada que ver con eso. En realidad, por lo que Eri había dicho sobre él, Shouta estaba seguro de que la única razón por la que se uniría a la Liga de Villanos era porque los héroes lo habían expulsado. Se agarró su brazo, es suficiente Aizawa. Sí, los niños definitivamente se equivocaron, nadie lo niega. Atacaron sin pruebas. Teníamos pruebas. Interrumpió Kirishima. Tú viste la foto, todos lo hicimos. Demonios, a estas alturas, todos lo han hecho. Y eso era, por desgracia, cierto. Con todo lo que sucedió con Bakugo, el departamento de marketing de UA había estado demasiado ocupado apagando incendios como para darse cuenta de que la imagen existía y cuando comenzaron a intentar borrarla de internet, ya era demasiado tarde. Demasiadas personas lo habían guardado y subido a diferentes foros, e incluso si la evidencia no era concluyente desde un punto de vista legal, el Tribunal de la Opinión Pública tenía un listón mucho más bajo y Shouta no era idiota, sabía cómo se veía. De hecho, una parte de él en realidad esperaba que Tokoyami se hubiera unido a la liga, por más desordenado que sonara, porque con esa foto circulando, sin importar lo que hiciera, siempre habría personas que creerían que era un villano. Eso fue exactamente lo que sucedió cuando la gente saltó a conclusiones como esta. Shouta activó su peculiaridad, suficiente. Atacaste sin provocación. Si las antiguas leyes de autodefensas aún estuvieran vigentes, habrías sido acusado sin dudarlo, incluso con tus licencias provisionales en terreno de UA. Si Tokoyami es un villano ahora, al menos en parte es culpa tuya. Saltar a conclusiones hace que la gente muera. Exhaló lentamente y se masajeó el puente de la nariz en un intento desanimado por hacer que su migraña desapareciera. Detención por una semana y todos están en arresto domiciliario con la excepción de los estudiantes que no estaban presentes. No te atrevas a tratar de pelear conmigo en esto. Afortunadamente, sus alumnos recibieron su castigo con una resistencia mínima. Hubo algunas quejas y más de unas pocas miradas en su dirección, pero se dieron cuenta. Él esperó. Shouta suspiró y se volvió hacia Sese, fui demasiado duro con ellos. Sese resopló, en absoluto. Normalmente, todos serían expulsados por un truco como ese, pero aún son niños y han pasado por demasiadas traiciones como para no ver fantasmas en cada esquina. Odio que lo hagamos por la prensa, pero tal vez darles una segunda oportunidad sea lo mejor. Todavía son niños, Eraser. Lo sé. Shouta dijo con frialdad. Pero también lo estaba Tokoyami. ¿Estás segura de esto, Inko? Mitsuki miró la imponente fachada del hospital, que era más intimidante ahora que sabía quién estaba dentro. Quiero decir, Katsuki todavía está bajo custodia y. Inko agarró su mano, y estás estresada y sola. Créeme, yo también pensé que ella estaba loca cuando la conocí, pero ayuda a mantenernos unidos. Ya les fallamos a nuestros hijos Mitsuki, no podemos fallarnos unos a otros también. No dijeron una palabra más cuando Inko la dejó pasar la seguridad y atravesó el laberinto de pasillos como si ya hubiera estado aquí una docena de veces y Mitsuki se quedó preguntándose cuánto se había perdido. Debería haber contactado antes, solo que, no sabía cómo. Entonces, ¿te dejan visitar a Izuku alguna vez? Mitsuki hizo una mueca ante el sonido de su voz resonando por el pasillo estéril. Lo siento, eso fue. La seguridad en Tartarus es realmente estricta. Inko le interrumpió. Pero podrían hacer que una visita funcionara, si se lo pido. Puede tomar un poco, pero podrían hacerlo.
Sin embargo, dudo que Izuku quiera verme. Prácticamente lo entregué. No, lo entregué, no es que supiera lo que estaba haciendo en ese momento. Es complicado. Mitsuki se mordió el labio. Si lo hubieras sabido, ¿crees que aún lo habrías hecho? Inko la miró seriamente. Creo que me habría matado antes de tener la oportunidad. Estaban aquí. Mitsuki tragó cuando Inko golpeó la puerta rápidamente, sin esperar una respuesta antes de entrar en la habitación, empujando a Mitsuki dentro de la habitación detrás de ella. No estaba muy segura de lo que esperaba de la madre de Freserburn, pero no era la mujer de aspecto digno que en ese momento miraba por la ventana. Miró hacia ellos con ojos tranquilos mientras Mitsuki era arrastrada adentro. La puerta se cerró detrás de ella. Inko, me preguntaba cuándo ibas a llegar. Esta es la madre de Kin, creo. Correcto. Mitsuki todavía se estaba acostumbrando a que la gente llamara a su hijo por su nombre de vigilante, villano. Su hijo era un villano ahora. Tenía un nombre de villano. Él había matado a alguien. Se estaba acostumbrando a que la gente llamara a su hijo por su nombre de villano. Antes de que pudiera detenerse, las lágrimas corrían por su rostro y lo siguiente que supo fue que la tiraron hacia la cama y la envolvieron en un profundo abrazo. Se quedaron allí hasta mucho después de que probablemente fuera incómodo, pero Mitsuki no pudo evitar estar agradecido de todos modos. Tal vez Inko tenía razón. No habían estado allí para sus hijos, pero podrían estarlo el uno para el otro. No podían permitirse el lujo de fracasar de nuevo. Itoshi sabía que Aizawa le permitía a Eri tener total libertad para ver lo que quisiera, pero aún no estaba seguro de si era la mejor idea que ella se mantuviera pegada a las noticias de esta manera. Ya había tratado de sugerirle películas o juegos que creía que le gustarían, pero saber lo que estaba pasando afuera lo hacía sentir inútil y él no era un niño de 7 años. Un interno en la pantalla corrió hacia Daikaku Miyagi, el locutor actual, y le entregó un paquete mientras le susurraba algo al oído. Los ojos de Miyagi se abrieron un poco y se aclaró la garganta cuando la imagen detrás de él cambió. En un desarrollo impactante, parece que King no fue el único estudiante de la UA que cambió de bando anoche. Estamos ante un nuevo fenómeno. ¿Es uno a quizás la clase maldita que va junto al trono maldito? Solo el tiempo dirá. El estómago de Itoshi cayó y escuchó a Eri jadear a su lado. No. Toko no lo haría, pero él y Dark Shadow han estado tan solo sí. Itoshi la miró. No sé. Déjame enviar un mensaje de texto a algunas personas, lo resolveré. Un mensaje de texto rápido al chat grupal fue suficiente para confirmar que sí, Tokoya y se había ido de Wano, que no regresaría. La información estuvo acompañada de una sorprendente cantidad de vitriolo y odio hacia Tokoyami y, sorprendentemente, Aizawa, quien aparentemente había castigado a la mayor parte de la clase por razones que Itoshi no podía entender pero que tenía la sospecha de que tenía algo que ver. Cómo la clase había estado tratando a Tokoyami últimamente. Lentamente volvió a poner su teléfono en su bolsillo. Eri, sí. Parece que es verdad. ¿Cómo lo llevas? Esperaba lágrimas. Esperaba que su peculiaridad se volviera loca o que él tuviera que lavarle el cerebro para calmarla. Lo que no esperaba era ira. La gran cantidad de ira en los ojos de Eri cuando se volvió hacia él hizo que él se inclinara un poco hacia atrás, pero la chica parecía tener el control total. Shinzo. Necesito que me ayudes a grabar un video. Itoshi parpadeó. Aparentemente, Eri estaba decidida a sorprenderlo hoy. ¿Ok? ¿Por qué? Eri parecía determinada mientras se iba y agarró un cuaderno de la colección esparcida sobre la mesa de la cocina, extendiéndolo sobre su regazo. Papá me ha estado enseñando sobre cosas políticas como el activismo y cosas así porque quiero cambiar el mundo y ayudar a todos. Date cuenta de que el blanco y negro no está bien. La vida es gris y la gente simplemente ignora todo el color. He estado mirando vídeos y artículos y los vídeos pueden llegar a mucha gente. La mandíbula de Itoshi estaba en el suelo y miró el cuaderno, la mayor parte del cual estaba en una variedad de bolígrafos de gel brillantes. Tenía que reconocérselo a la chica, ella en realidad había investigado mucho sobre lo que constituía una postura política popular y cómo aumentar las posibilidades de que un video se volviera viral.
Basado en el rasguño de pollo en los márgenes, Aizawa había ayudado tanto como podía, pero probablemente no había tenido tanto tiempo para hacerlo. Hitoshi respiró hondo. ¿Qué tal si me dices lo que quieres hacer y podemos grabar el video, pero debes obtener el permiso de Aizawa antes de publicarlo? ¿Acuerdo? Eri le dio una pequeña sonrisa. Trato hecho. Izuku sonrió cuando el guardia se alejó, la nota colocada debajo de la bandeja tal como lo había pedido. Tartarus era más seguro que la mayoría de las prisiones, claro, pero estaba diseñado para peculiaridades, no para conexiones. Algunas amenazas y sobornos bien colocados fueron útiles, y parecía que Shouto y los demás estaban haciendo bien su trabajo mientras él estaba fuera de servicio. Su actualización semanal sobre el mundo exterior generalmente estaba metida en la palma de su mano y bloqueaba las cámaras con su cuerpo mientras leía, pero esta semana casi pierde el ritmo debido al recorte de noticias que estaba metido en el papel que casi se cae cuando Izuku recogido. Afortunadamente, pudo recuperarse rápidamente y leyó el recorte primero, ya que el guardia obviamente pensó que era importante incluirlo si había roto su rutina. Los ojos de Izuku escanearon el artículo rápidamente y se echó a reír, sin importarle lo loco que parecía a los guardias que actualmente miraban la cámara. Ellos ya pensaban que estaba loco de todos modos, así que bien podía dejarlos. Arrugó el papel y se secó unas cuantas lágrimas que se le habían escapado de los ojos mientras se reía. Oh, Bakugo. Izuku sonrió. Siempre fuiste increíble. Capítulo 29. Eri. Resumen. Eri hace su movimiento. El video comenzó con una toma de una puerta que se abría para revelar a Eri coloreando en la mesa de la cocina, con una variedad de crayones y papeles esparcidos a su alrededor. Sus pequeñas piernas se balanceaban adelante y atrás debajo de ella, ya que aún no era lo suficientemente alta como para llegar al suelo. El hombre detrás de la cámara nunca mostró su rostro, pero su voz dejó en claro que era al menos un poco mayor que ella. Oye, Eri, ¿qué estás haciendo? Colorante. Eri sonrió a la cámara cuando el camarógrafo se sentó frente a ella. ¿Te gustaría ver mis fotos? Él se rió, por supuesto. ¿Qué estás dibujando? Héroes. Dijo Eri. Mirar. Levantó una foto de All Might. Era un héroe genial y salvó a mucha gente. Volvió a dejar la imagen y repasó algunos de sus otros dibujos. Este también es genial. El camarógrafo se quedó en silencio durante un largo momento mientras Eri mostraba un dibujo que había hecho de Mastermind. Pero Eri, pensé que dijiste que estabas dibujando héroes. Eso es un villano. Eri asintió, pero aún así me salvó la vida. Ha hecho muchas cosas malas y lastimó a mucha gente, pero mucha gente mala a veces hace cosas buenas. Como este. Cogió otro dibujo y se lo mostró a la cámara. Las llamas de Endeavor estaban dibujadas con una mezcla de crayón rojo, naranja y amarillo e incluso en el dibujo, tenía un ceño fruncido en su rostro. Endeavor salvó a mucha gente y detuvo a muchos villanos, pero también mantuvo muchos secretos y lastimó a su propia familia. Eri agarró un crayón negro y una hoja de papel en blanco, y escribió mientras hablaba. No creo que nadie sea completamente bueno o completamente malo, ni siquiera héroes o villanos. Si solo coloreo con blanco y negro, mis dibujos no son tan bonitos. Le mostró a la cámara la mancha negra que acababa de dibujar. Ni siquiera puedes decir lo que estaba tratando de dibujar. Alcanzó algunos crayones más y comenzó a colorear de nuevo. La gente también es así. Si les quitamos todo el color y los vemos como buenos o malos o como héroes o villanos, nos perderemos mucho de lo que los hace hermosos, ¿sabes? Levantó la imagen revisada para mostrar un globo terráqueo dibujado desordenadamente. Personalmente prefiero ver el mundo con mucho color, no solo en blanco y negro. Shouta se preguntó cómo había tenido tanta suerte de ser el que adoptó a Eri. Sabía que la respuesta era una cuestión de oportunidad y coincidencia, por supuesto. Era lógico ponerla bajo su custodia para que él pudiera cancelar su peculiaridad peligrosa si alguna vez perdía el control, pero la parte menos lógica de él no podía evitar susurrar sobre el destino o la intervención divina, por tonto que fuera. Sin embargo, el hecho era que tenía la suerte de estar criando a una mujer joven, inteligente y madura que tenía una sincronización absolutamente perfecta.
El video se volvió viral poco después de que se subió y le quitó una gran parte del tiempo de pantalla a todos los agoreros que actualmente estaban tratando de arrastrar a Oa por el varo. No fue posible enterrar por completo las historias de King y Tokoyami, pero el video de Eri ayudó a calmar el pánico y ofreció una nueva perspectiva, especialmente porque ambos niños habían sido estudiantes de la OA. Había provocado un gran debate sobre qué tan bueno era bueno, especialmente cuando se trataba de ingresar a OA. La pregunta más importante del momento era si OA estaba justificado al permitir que 3 futuros villanos entraran en el curso de héroe. En el caso de Tokoyami y Todoroki, la opinión personal de Shouta fue que sí, especialmente porque en el caso de Tokoyami era obvio que solo había comenzado a asociarse con los villanos después de que sus propios compañeros de clase lo rechazaran. Pero en el caso de Bakugo, fue más complicado y la respuesta corta fue no. En primer lugar, nunca debió haber sido admitido. Más de sus antiguos compañeros de clase y de Midori ya habían comenzado a presentarse desde el arresto de Bakugo y todas las señales de alerta que pasaron por alto al principio ahora eran dolorosamente obvias. Tenía un historial severo de intimidación, no había otra forma de decirlo, pero los problemas que habían llevado a que eso se pasara por alto eran más sistémicos que cualquier otra cosa y eso era el problema principal. Claro, terminó siendo un estudiante en la UA, pero al final del día, cualquier escuela de héroes importante habría saltado para aceptarlo solo por su poderosa peculiaridad y su historial aparentemente perfecto, al diablo con los problemas de ira. Y ahora estaban pagando el precio por ello. Un golpe en su puerta lo sacó de sus pensamientos y miró hacia arriba para ver a Shinzo asomando la cabeza por la puerta. ¿Sensei? ¿Querías hablar conmigo? Shouta sintió, sí. Por favor entra. Shinzo tragó y abrió la puerta el resto del camino, sentándose lentamente en la silla vacía frente al escritorio de Shouta. Si esto es sobre el video, le dije a Eri que no podía publicarlo sin tu permiso, pero debería hacerlo. Lo he aclarado contigo antes y no estás en problemas, chico. Shouta suspiró. De hecho, quería agradecerte. Trato de no retenerla de las cosas que quiere, así que no había ninguna razón para que no la ayudaras a filmarlo una vez que lo pidió. Y fui yo quien la ayudó a publicarlo, así que no tienes nada por lo que disculparte. Vaya. Shinzo parecía un poco perdido. Entonces, si no se trata del video, ¿de qué se trata esto? En realidad, se trata del video. Más o menos. Shouta corrigió. Eri tiene grandes sueños, puedes verlo. Quiere cambiar el mundo y si eso es lo que quiere hacer, no voy a detenerla. Eso es. Shinzo casi parecía celoso. Eso es realmente genial de tu parte. Shouta puso los ojos en blanco, sería ilógico de mi parte tratar de detenerla. Eso no significa, sin embargo, que voy a dejar que ella haga todo por su cuenta. Es un momento peligroso para vivir, especialmente si intencionalmente te haces visible, lo que Eri ha decidido hacer. Tiene poderosos partidarios en ambos lados de la ley, pero, bueno, estoy seguro de que entiendes por qué soy cauteloso al dejarla en las noticias. Shinzo se puso un poco pálido y asintió. Bueno. Shouta dijo simplemente. Es por eso que necesita a alguien con ella, no solo para que sea su guardaespaldas, sino también para asegurarse de que tiene lo que necesita y puede sobrevivir en un mundo de adultos porque, admitámoslo, tiene 7 años. Si necesita tomar un tren en alguna parte o pagar algo, será una carabina. Shinzo asintió comprendiendo, eso tiene sentido. Sin embargo, eso te mantendrá muy ocupado. ¿Estás seguro de que tienes tiempo? Quiero decir, por supuesto que harás el tiempo, pero... No. Shouta negó con la cabeza con firmeza. Ya tengo demasiado en mi plato y por mucho que amo a Eri, también tengo una responsabilidad hacia mis alumnos, especialmente porque la mayoría de su clase ha demostrado recientemente que son incapaces de funcionar sin mi supervisión. Shinzo hizo una mueca. Sí, entonces, ¿a quién tienes en mente? Shouta sonrió. Tú. Yo. Los ojos de Shinzo se abrieron. Pero yo tengo la peculiaridad de lavarme el cerebro, sensei, y si la gente piensa... ¿Viste cómo la clase trató a Tokoyami? Quiero decir, me tratan más o menos igual, pero estoy acostumbrado, pero... Shinzo. Shouta interrumpió. Tu peculiaridad es lo que te hace perfecto para el trabajo.
Puedes encargarte de las amenazas fácilmente y sin hacer una escena, lo cual es esencial para alguien como Eri que quiere lograr cosas en la esfera política donde las apariencias lo son todo. Recomendaría no transmitir tu peculiaridad, solo ser la sombra de Eri por ahora, pero si alguna vez sale, entonces apoyas su plataforma. Eres alguien con una peculiaridad que podría verse como malvada, pero has elegido hacer el bien en su lugar. No te voy a obligar, pero te pido que lo consideres. Shinzo vaciló, ¿de verdad crees que soy capaz de eso? Shouta lo miró, si no lo hubiera hecho, no habría preguntado. Correcto. Shinzo asintió. Lo pensaré. Bueno. Shouta asintió. Ahora, creo que tienes un ensayo para la clase de MIG mañana que no has comenzado. He empezado. Shinzo insistió. Es posible que solo tenga el primer párrafo. Shouta resopló, buena suerte chico. Shinzo se puso de pie y caminó hacia la puerta, gracias. Solo gracias. Shouta sintió, fuera de aquí, chico. Tienes trabajo que hacer. Mandalay volvió a mirar el video, ¿estás seguro de que es ella? Tijera sintió, eso es lo que dijeron los otros héroes cuando estaba preguntando. Overhaul estaba usando su sangre como ingrediente secreto en sus sueros antes de que Mastermind lo derribara. Pobre niña Pixie Bob casi sonaba como si estuviera a punto de llorar. No puedo imaginar lo doloroso que debe haber sido, especialmente porque Overhaul probablemente no fue amable, ese pobre bebé. Pero Ragdoll vaciló. ¿Estamos seguros de que ella es el ingrediente que nos falta? Tiger suspiró. Pasé por varias fuentes. Todo lo demás, podemos averiguar cómo conseguirlo, pero si no tenemos su sangre, el suero es inútil. Tiene que ser ella. Así que el plan está descartado. Pixie Bob preguntó. Robar sangre de una niña, eso parece un poco demasiado lejos. No creo que pueda hacerlo. Pero si no lo hacemos, entonces estaremos trabajando con los villanos por nada. Ragdoll gritó. No podemos parar, no sin acabar con All for One. La revisión lastimó a esa niña y él era un villano. Pixie Bob discutió. Si hacemos lo mismo, ¿en qué nos convertiría eso? Hubo un momento de silencio antes de que Tiger respondiera. Monstruos. Capítulo 30. Oscuridad. Resumen. Tokoyami abraza a sus demonios. Fumikage miró a Shouto mientras esperaban que Dabi diera la señal. ¿Cómo suelen ser estos robos? Shouto sonrió y siguió mirando hacia la ciudad. Normalmente, solo entramos, prendemos fuego a lo que sea que se queme y congelamos el resto, pero podría ser un poco diferente contigo y Dark Shadow aquí. Fumikage tragó y sintió que Dark Shadow se apretaba un poco más a su alrededor. Uno de los principales cambios que había notado desde que dejó Unoa fue que Dark Shadow pasaba mucho más tiempo al aire libre. Tal vez fue porque el escondite de la liga se mantuvo un poco más oscuro que los prestigiosos pasillos de UA, pero sobre todo Fumikage nunca se había dado cuenta de cómo cambiaba la expresión de las personas cuando veían su peculiaridad. Nunca se había dado cuenta del miedo que la gente les tenía hasta que ese miedo desapareció de repente. Todos en la liga eran tan aterradores por derecho propio que a nadie le importaba una pequeña cosa como un monstruo de sombras colgando sobre el hombro de Fumikage. Entonces, en lugar de mantener a Dark Shadow bajo su capa, Fumikage se apegó a las sombras donde su peculiaridad se sentía más cómoda. Como esta noche antes, cuando estaba tratando de ser un héroe, prácticamente habría estado corriendo de una farola a otra, aterrorizado de perder el control, pero ahora, esquivó los puntos brillantes y Shouto no lo había cuestionado ni una sola vez, ni sugirió que tal vez él no debería correr ese riesgo. Era refrescante de una manera que Fumikage no sabía que necesitaba. Hubo un pequeño destello de llama azul cerca de la parte trasera del banco y Shouto sonrió un poco más, esa es la señal, vámonos. Fumikage asintió una vez y se deslizó detrás de Shouto mientras creaba un tobogán de hielo fuera del edificio en el que habían estado esperando. Comenzaron a correr y Dark Shadow ayudó a tirar de él para que pudiera igualar la velocidad de Shouto mientras patinaba hacia la orilla. El guardia se había escapado hacía mucho tiempo para salvar su propio pellejo y las cerraduras de la puerta trasera se habían derretido, por lo que no perdieron el tiempo asaltando el edificio.
Davi ya estaba trabajando duro cuando llegaron a las bóvedas. El fuego azul brillante hizo que Dark Shadow retrocediera hacia Fumikage por el momento. Shouto inmediatamente se unió a él y comenzó a hacer hielo de un lado para enfriarlos a ambos mientras empujaba sus llamas al límite también. Tanto para salir de la luz como porque sentía que tenía que hacer algo, Fumikage caminó hasta el final del pasillo y se mantuvo vigilante. Las alarmas sonaban a todo volumen, lo que hacía un poco más difícil encontrar sombras en las que esconderse, pero también significaba que la policía y los héroes llegarían pronto. ¿Qué les estaba tomando tanto tiempo a esos dos? Vamos, Davi. Shouto siseó. Es un fracaso, simplemente reduzcamos nuestras pérdidas y vámonos. Fumikage se dio la vuelta para ver a Davi alejarse del agarre de Shouto y comenzar a intentar derretirse a través de la bóveda nuevamente. Puedo hacerlo, solo necesito quemarme un poco más. Si te calientas más, te lastimarás. Shouto escupió. No seas idiota, vámonos. Davi hizo una mueca y sus llamas se hicieron un poco más fuertes. Que te jodan. Puedo hacerlo. Shouto resopló de frustración y vio a Fumikage. ¿Puedes hacerle entrar en razón? Viene la policía y este metal no se mueve, así que tenemos que salir de aquí. No podemos salvar a Izuku si también estamos tras las rejas. Y no podemos mostrar nuestras caras si cedemos a cada caja fuerte estúpida, peculiar modificada e indestructible que encontremos. Davi gruñó. Puedo hacer esto, solo sostenga sus malditos caballos. Fumikage frunció el ceño. Kirk modificado. Shouto suspiró. Un montón de bancos los han estado instalando recientemente. El metal tiene un punto de fusión súper alto para contrarrestarnos específicamente. Es molesto. Fumikage pensó por un momento. Si no se puede derretir, entonces no lo derretiremos. Davi, detente. Davi le lanzó una mirada. No me digas qué hacer, idiota. Fumikage se obligó a mantenerse firme. Él también daba miedo. Si sigues adelante, Dark Shadow no podrá usar todo su poder. Eso hizo que Davi se detuviera. ¿Crees que ustedes dos pueden abrirse paso? Dark Shadow es un demonio que no está sujeto a las leyes del hombre. Fumikage dijo intensamente. Tendremos una mejor oportunidad si usamos un método que no esperan. Davi lo miró fijamente durante un largo momento más antes de extinguir sus llamas y sumergir el salón en una oscuridad casi total. Luces fantasmas jugaron en la línea de visión de Fumikage mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, pero Dark Shadow no tuvo tanta dificultad y Fumikage pudo sentir una sensación de triunfo filtrándose a través de su vínculo mientras Dark Shadow inspeccionaba la bóveda. Fumi. Dark Shadow sonaba como si estuviera sonriendo. ¿Qué tan plano crees que puedo ir? Fumikage sonrió, lo suficientemente plano como para ir entre la puerta y el marco y abrirlo. Dark Shadow desapareció de inmediato en la pared y solo pasaron unos segundos hasta que unas gigantescas garras sombrías arrancaron la puerta de la pared y arrojaron todo el puñado de escombros por el pasillo. Fumikage jadeó. ¿Era este Dark Shadow todo el potencial? ¿Por qué se había mantenido alejado de la oscuridad durante todos estos años? Davi silbó. Recuérdame que nunca me ponga en tu lado malo, pajarito. Fumikage sonrió y palmeó a Dark Shadow en la cabeza mientras los otros dos empezaban a meter todo el dinero que podían alcanzar en bolsas de lona a prueba de fuego. Tu fuerza es admirable, Dark Shadow. Gracias por su asistencia. Para su sorpresa, un sentimiento de vergüenza se filtró a través del vínculo y Dark Shadow se encogió en sí mismo tímidamente. Estaba un poco más apretado de lo que había pensado. Shouto resopló, no te disculpes, esto fue perfecto. Me gustaría verlos tratar de contrarrestarnos ahora. El orgullo se hinchó dentro del pecho de Fumikage cuando Davi se enderezó y se echó al hombro su bolsa de lona. Está bien, obtuvimos lo que vinimos a buscar. Vamos. Dark Shadow hizo un manto de oscuridad para ocultar sus movimientos cuando pasaron a los héroes que venían en dirección opuesta y desaparecieron en el laberinto de callejones oscuros que era la ciudad circundante. Podría acostumbrarse a esto. Capítulo 31. Declaración. Resumen. Las verdaderas guerras se libran en los corazones y las mentes de las personas.
Cuando Aizawa le lanzó una mirada después de la campana final, Hitoshi tragó saliva con nerviosismo e inmediatamente comenzó a empacar un poco más lento para ser el último estudiante en irse. Tomó unos minutos, pero nadie realmente se sentaba y socializaba después de clase, por lo que no tomó tanto tiempo como podría haber sido para que los diversos grupos muy unidos se filtraran y se dirigieran hacia los dormitorios. Hitoshi metió el último de sus papeles adentro y se echó al hombro su bolso mientras se dirigía hacia el frente de la habitación, donde Aizawa lo estaba esperando. ¿Querías verme? Aizawa asintió. Monoma llevará a Eri al museo All Might esta tarde. Eso va a ser un chapoteo. Hitoshi silbó. ¿Pero por qué me dices esto? Eri obviamente tiene una niñera. Quiero que me acompañes. Ordenó Aizawa. Algo sobre Monoma me molesta. Hitoshi levantó una ceja. ¿Quieres decir? ¿Cómo, su personalidad? Solo como un comienzo. Aizawa resopló. Sé amable. El primero. Hitoshi puso los ojos en blanco. ¿Pero en serio? Es simplemente molesto, pero no creo que haya nada raro en él. Era cercano a Tokoyami. Dijo Aizawa. La asociación no es suficiente para decir que va a ser un villano. Hitoshi escupió. Tú lo sabes. Hago. Aizawa asintió con seriedad. Pero también sé que cuando sus compañeros de clase se volvieron contra él, Tokoyami ya estaba preparado para correr a la liga. Había estado teniendo esos pensamientos durante mucho tiempo, y Monoma debió haberlo notado, pero no dijo nada, incluso después de que Tokoyami desertara oficialmente. No cuadra. Podría estar actuando como un buen amigo. Señaló Hitoshi. Es una posibilidad. Aizawa se encogió de hombros. Pero una gran parte de los actos heroicos clandestinos es la recopilación de información. No puedes darte el lujo de tomar decisiones a partir de información incompleta, como lo hicieron tus compañeros de clase. Además, esto te dará la oportunidad de ver cómo sería ser un guardaespaldas para Eri y te ayudará a tomar una decisión. Hitoshi frunció el ceño por un momento y luego asintió. ¿A qué hora nos vamos? Aizawa mostró su característica sonrisa espeluznante. Haré que Eri te encuentre en las puertas en una hora. Buena suerte. Eso parece interesante. Aoyama cerró el cuaderno de bocetos lo más rápido que pudo y giró la cabeza. Solo se relajó un poco cuando se dio cuenta de que solo era su diseñador. No es nada, León. No hay necesidad de preocuparse, Monami. León frunció el ceño a sabiendas. Esos bocetos no parecían nada. Déjame ver. Aoyama le entregó el cuaderno de bocetos y movió los dedos con nerviosismo mientras el diseñador miraba sus humildes bocetos. Los atuendos que había esbozado no eran mucho, más una vergüenza que otra cosa, y no quería que León se sintiera obligado a elogiarlos. Ya había hecho mucho para ayudar a Aoyama a ponerse de pie como modelo simplemente reclutándolo para que fuera el rostro de su línea de villanos, que había despegado más allá de sus expectativas más salvajes, por lo que razonablemente no podía pedir nada más. Por lo tanto, ¿por qué había estado tratando de ocultar el cuaderno de bocetos? Aoyama no podía leer la expresión de León mientras hojeaba lentamente las páginas, pero después de un largo minuto dejó escapar un murmullo de satisfacción. Bueno, esto es simplemente espectacular. Estos diseños. La creatividad. Supongo que te inspiraste en la última línea. Oí. Aoyama respondió rápidamente. Yo, le di un giro un poco diferente, pero me di cuenta que... León señaló uno de los bocetos. Estás incorporando elementos de héroes y villanos famosos en el mismo atuendo, ¿no es así? Aoyama asintió. Cuando Eri-chan sacó ese video y me hizo pensar, ¿sí? Solo conozco héroes, pero muchos, es cierto, no fueron grandes personas. Entonces, si algo no es todo héroe o no todo villano, entonces bueno, parece que es un poco de ambos. Los ojos de León se agrandaron. Estás inspirado por el video con esa linda niña. Supongo que eso explica el uso de colores brillantes. Mi objetivo era incorporar suficientes elementos en cada atuendo para hacerlos reconocibles, pero luego jugar con los elementos que los combinan. Aoyama explicó, pasando a un boceto donde había hecho lo que parecía ser uno de los infames abrigos de Todoroki, pero especificó que estaba hecho de mezclilla deshilachada como un homenaje al mejor guionista.
Esta chaqueta podría ser azul oscuro o azul claro, pero, bueno, la línea será más memorable si hacemos una declaración, ¿no? ¿Qué mejor manera de hacerlo que añadiendo tanto color como sea posible? Nada en la línea sería blanco y negro, porque nada de lo que estamos representando realmente lo es tampoco. Es una combinación de colores e ideales. Espectacular. León sonrió y sacó su lápiz. Necesita ajustes finos, obviamente, y necesitaré al menos 50 bocetos preliminares para el final de la semana, pero su idea es actual y no queremos perder el tren. Bienvenido al mundo del diseño. Aoyama agarró su cuaderno de bocetos rápidamente mientras León se ponía de pie. ¿Está seguro? Sus ideas son buenas y harán que los compradores nos recuerden y vacíen sus billeteras. León guiñó un ojo. No me hagas arrepentirme. Aoyama sonrió tan brillantemente que prácticamente resplandeció. No se preocupe, Monami. No te defraudaré. Eri siguió corriendo, arrastrando a Monoma de la mano mientras exploraba las diferentes exhibiciones. Hitoshi lo siguió unos pasos atrás, practicando en silencio lo que Aizawa le había enseñado sobre la conciencia situacional. Había comenzado simplemente prestando atención a dónde estaban las salidas, lo cual era un desafío suficiente cuando algunas de las habitaciones aquí eran casi como laberintos, pero después de contar no menos de 3 personas, que hicieron 2 tomas tan pronto como llegaron. Reconoció a Eri, también había comenzado a estar atento a las amenazas. Hasta ahora, en su mayoría eran solo civiles tratando de tomar fotos sutilmente, pero Eri estaba tratando ser visto y hacer una declaración al estar aquí, por lo que no estaba demasiado preocupado por ellos. Sin embargo, había un par de hombres que le habían dado más vibraciones de paparazzi que de civiles curiosos, por lo que había estudiado sutilmente las exhibiciones que lo harían pararse directamente entre Eri y la cámara. Los chicos en cuestión rápidamente se frustraron y siguieron adelante, lo que hizo sonreír a Hitoshi. Misión cumplida. Eri parecía estar pasando un buen rato, lo cual era bueno, pero Monoma parecía un poco más, bien el mismo de lo habitual. Hitoshi no tenía idea de por qué podía estar tan engreído, pero estaba caminando a través de las exhibiciones con la misma actitud que tenía cuando caminaba por el pasillo junto al salón de clases de 1A. De alguna manera pensó que era superior a All Might. Sabía que Monoma tenía un poco de complejo de inferioridad, pero si realmente pensaba que estaba a la altura de All Might, entonces era peor de lo que Hitoshi había pensado. Sin embargo, mientras se lo guardara para sí mismo, Hitoshi no iba a mencionarlo. Lo último que quería era arruinar la salida de Eri, provocando que Monoma despotricara contra 1A. Estaban pasando por la sección del museo dedicada al ataque de la USG cuando uno de los otros visitantes llamó la atención de Hitoshi. Tenía puesta una credencial de prensa y si eso no hubiera sido suficiente para que Hitoshi la identificara de inmediato como reportera, la grabadora de voz que estaba tratando de ocultar en su mano izquierda habría sido un claro indicio. Todavía no se había fijado en Hitoshi, pero eso tenía sentido teniendo en cuenta que solo tenía ojos para Eri. Tan pronto como Eri se alejó de la placa que estaba mirando, la reportera inmediatamente hizo su movimiento, su cola de caballo se balanceó mientras se dirigía directamente a su objetivo. Hitoshi se aclaró la garganta y Eri le dirigió una mirada inquisitiva, por lo que asintió hacia el reportero. Por medio segundo, Eri pareció aterrorizada y Hitoshi se preguntó si tendría que intervenir y lavarle el cerebro al reportero para que los dejara solos, pero luego puso una mirada valiente en su rostro y se dio la vuelta y sonrió. «Hola». La reportera se detuvo en seco, sin esperar que su presa la viera primero. «Hola. Siento molestarte, pero eres Eri». Monoma tiró ligeramente de la mano de Eri, no queremos tener nada que ver con estar en las noticias, solo zumbido, se detuvo cuando Hitoshi lo agarró ligeramente del brazo. Vamos a echar un vistazo a esa estatua. Insistió en voz baja. Esto es lo que Eri quiere, así que veamos a dónde va, ¿de acuerdo? Monoma sacudió la mano de Hitoshi y no pudo evitar notar que no respondió verbalmente, incluso si soltó a Eri y se dirigió hacia la estatua a unos metros de distancia. No confiaba en él, pero Hitoshi estaba acostumbrado a eso, así que no le dolió demasiado. Sin embargo, fue otra cuenta más de las sospechas de Aizawa. Tendría que estar pendiente de él. Eri le dio a Hitoshi un asentimiento agradecido antes de volverse hacia el reportero. ¿Sí?
Soy Eri. ¿Cuál es tu nombre? La reportera dio un pequeño suspiro y se agarró el corazón. Oh, eres simplemente adorable, ¿no es así? Mi nombre es Ina Yu y soy reportera. Encantado de conocerte. Es un placer conocerla también, señorita Yu. Eri dijo cortésmente. ¿Querías hacerme una pregunta? Si eso está bien. Dijo Yu. No quiero imponer. No es problema. Dijo Eri. ¿Tienes curiosidad acerca de por qué estoy aquí? Yu asintió. El rumor es que Mastermind te salvó la vida, por lo que parece extraño que visites un museo dedicado a uno de los héroes que mató. Eri pensó por un momento antes de responder. Nunca conocí a All Might, no me salvaron hasta después de su muerte, pero hizo muchas cosas buenas. Quería aprender más sobre él. ¿Y qué has aprendido? Instó Yu. Eri se rió. Creo que era demasiado bueno en su trabajo. ¿Demasiado bueno? Yu hizo eco de su risa. ¿Cómo podría ser tan bueno salvando personas? Él nunca dejaba que la gente viera cuando estaba triste. Dijo Eri. Él construyó muchos muros para mantener alejada a la gente, pero esos muros se hicieron demasiado grandes para él. Si un héroe nunca está triste, entonces hace que la gente piense que los héroes tienen que ser perfectos y luego no saben qué hacer cuando un héroe está triste, enojado, malo o cualquier cosa. All Might era tan bueno siendo un héroe que a veces también se olvidaba de ser humano. El reportero se quedó boquiabierto y Toshi se permitió una sonrisa orgullosa casi invisible mientras Eri dejaba a la señorita Yu completamente sin palabras. Tendría que dar una buena pelea con Aizawa y ver si le conseguiría una manzana de caramelo o algo para celebrar su primera entrevista exitosa. All Might pensó que tenía que ser feliz todo el tiempo para ser un buen héroe, pero creo que a la gente también le hubiera gustado ver el otro lado de él. Eri sonrió con tristeza y se volvió hacia Monoma. Vamos. Quiero ver la tienda de regalos. ¿Puedo tener un juguete? Monoma se sacudió su propia sorpresa y asintió, por supuesto. Vamos, Eri. La reportera se había recuperado de su propia conmoción en este momento y dio unos pasos hacia adelante para tratar de agarrar el brazo de Eri mientras se alejaba, pero Itoshi se paró frente a ella antes de que pudiera tocar a Eri. ¿Cómo estás disfrutando el museo? Muy bien. Ella sonrió cortésmente y trató de empujarlo más allá. Ahora, si me disculpan. Itoshi tomó el control, agradecido de que todas esas leyes sobre el uso de peculiaridades públicas hubieran sido anuladas. Eri terminó y tu entrevista terminó. Alejarse. Observó con satisfacción cómo ella obedecía sus instrucciones, luego se apresuró hacia la tienda de regalos para ver a Eri mirando los diversos peluches que ofrecían. Ella se iluminó cuando él entró. Se fue la reportera. Me encargué de eso. Itoshi sonrió. Ahora, ¿qué juguete crees que vas a elegir?